A medida que la humanidad despierta, más seres interestelares se están uniendo para ayudar a facilitar y presenciar el gran evento. Los invitamos a ver el futuro como algo brillante y lleno de lo que han estado pidiendo. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, bendiciones para todos. Su logo solar ha estado muy activo en los últimos días con energías que se han intensificado por voluntad divina. Estas energías se están intensificando debido a los esfuerzos de los oscuros por disminuir las vibraciones de la conciencia colectiva de la humanidad. A pesar de los intentos de reducir las vibraciones humanas, la humanidad sigue siendo resiliente y resistente a todo lo que la cábala les ha lanzado. Los esfuerzos de las cábalas oscuras han fracasado, lo que ha llevado a un despertar generalizado. Los miembros de la Gran Alianza se están reuniendo para abordar los problemas actuales a medida que más personas despiertan. A medida que la humanidad despierta, más seres interestelares se están uniendo para ayudar a facilitar y presenciar el gran evento. Lo que puede parecer un caos en varias ciudades de la Tierra es, de hecho, un despertar masivo en desarrollo. La actividad intensificada de su logo solares está causando un efecto dominó en toda la Tierra, con energías en aumento. Las múltiples llamaradas M a lo largo de las últimas 48 horas han sido muy intensas, alcanzando más de 30 llamaradas de clase M. Estas energías también se incrementarán y amplificarán en todo el portal de los leones. Esta oleada de energía de vuestra estrella no es un mero hecho fortuito, sino una reacción directa a las recientes acciones de los oscuros que tienen como objetivo influir y reducir las frecuencias vibratorias de la conciencia colectiva de la humanidad. A pesar de sus esfuerzos persistentes, el espíritu humano se mantiene firme, negándose a sucumbir a sus tácticas manipuladoras. El desenlace de las intrincadas tramas de la cábala y la reacción subsiguiente sirven al despertar, y están provocando un cambio global. La ola de despertar que crece rápidamente, no es un acontecimiento aleatorio, está interconectada con un movimiento masivo, y más amplio. El plan divino. Las múltiples fuerzas de la luz dentro de la Gran Alianza, se unen para idear estrategias para combatir los planes oscuros. Estas estrategias incluyen continuar amplificando y dirigiendo las energías de la luz divina hacia donde más se necesitan. Esta Gran Alianza los incluye a ustedes, los numerosos trabajadores de la luz, que trabajan diligentemente con la luz, dirigiendo diariamente su amor hacia la tierra y la humanidad, para ayudar al mejoramiento del todo. Ustedes son la tripulación de tierra. Con cada nueva alma que despierta, la energía colectiva gana impulso y resuena hacia el gran cambio. Este periodo de despertar anuncia un tiempo de profunda transformación, donde la luz de la conciencia atraviesa las sombras de la ignorancia y el miedo, iluminando un camino hacia la unidad, el empoderamiento y la iluminación. En medio del aparente caos en las ciudades de la Tierra alrededor del mundo, el orden divino emerge a medida que más individuos abren los ojos a la verdad y abrazan su libertad. El despertar masivo que se está desarrollando, no es meramente una serie de eventos aleatorios, sino un proceso cuidadosamente orquestado, y guiado por la voluntad divina. A medida que este despertar se propaga, se produce un cambio profundo en la conciencia, que conduce a una comprensión colectiva del poder del amor, la compasión y la unidad. Las personas se sienten atraídas por un sentido compartido de propósito, y una comprensión profunda de que todos son parte de un todo mayor. Este despertar está trayendo conciencia, a medida que viejos sistemas de creencias y estructuras son cuestionados y desmantelados para dar paso a un nuevo paradigma de existencia.
A través de este proceso de despertar, se invita a la humanidad a redescubrir su conexión innata con la luz divina que emana de nuestro Creador, y a recordar el vínculo sagrado que une a todos los seres vivos. Es un tiempo de transformación, crecimiento y evolución. A medida que avanzamos colectivamente hacia un futuro más brillante, guiados por la luz de la verdad y el poder del amor. La ascensión es ahora, mientras se abren a las ondas de luz y amor del Creador infinito, están abrazando un nuevo nivel de despertar y conexión espiritual. Esta energía divina llena sus corazones y almas, iluminando su camino, y llenándolos de una sensación de paz y propósito divino. Te amamos y celebramos tu luz interior. Estamos contigo. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo de Luz de Andrómeda, y estamos muy emocionados de conectarnos con ustedes. Hemos notado lo lejos que han llegado en los últimos 5 años en la Tierra, y sabemos que se enfrentaron a mucha adversidad, y muchos desafíos para lograr el crecimiento que han alcanzado en este tiempo. También queremos que sepan que no tiene por qué ser difícil, no necesitan complicarse las cosas para crecer y expandirse hasta convertirse en los seres en los que finalmente se están convirtiendo. Pueden tener un viaje muy tranquilo y fácil durante estos próximos 5 años, y los invitamos a visualizar cómo será eso para ustedes. Los invitamos a ser los creadores que son, y no los reactores que han sido en el pasado. Los invitamos a ver el futuro como algo brillante, y lleno de lo que han estado pidiendo. Queremos que sepan que hay más seres de nuestro lado del velo, que los ayudan que nunca antes, así que pueden relajarse y saber que ahora es su momento de recibir todo lo que han pedido. No tienen que crear todo con sus acciones, sus palabras o incluso sus pensamientos. Pueden crear con su estado de ser. A medida que hagan que su estado de ser sea más importante para ti, que las circunstancias que se presentan en su vida, verán como un pequeño cambio en su vibración puede marcar una gran diferencia. Demuéstrenlo la próxima vez que tengan un desacuerdo con alguien. La próxima vez que estén en medio de una discusión con alguien a quien aman, en lugar de pensar en lo que quieren decir a continuación, o en lo molestos que están por lo que dijo la otra persona, tómense un momento para respirar, para restablecerse y para preguntarse si pueden existir en una vibración más alta en ese momento. Sabemos que pueden, y que lo harán, especialmente con la práctica. También sabemos que le han dado mucho valor allí en la Tierra a tener razón, pero su vibración tiene que importarles, más que ser los que tienen razón todo el tiempo, o incluso la mayor parte del tiempo, y cuando se entregan y dejan ir cualquier necesidad que tengan de tener razón, descubrirán que es bastante liberador. Descubrirán que pueden reconocer que son un trabajo en progreso, y que también lo son todos los demás. Pero están progresando, y eso es lo importante en lo que deben centrar su atención. No tienen que volver atrás y corregir todos los errores que hayan cometido en su vida. No tienen que pedir perdón a todos a los que hayan podido ofender, pero pueden reconocer que están creciendo, que se están expandiendo, y que se están convirtiendo cada día más en su verdadero yo, y lo mismo le ocurre a todos los demás, y cuando puedan reconocer esas cosas y trabajar en su vibración, podrán ver cómo los próximos 5 años de vida en el planeta Tierra pueden, y estarán llenos de tanta alegría, tanto amor, tanta paz, tanta abundancia, tanta creatividad, y mucho más de lo que todos quieren para sí mismos. No se obsesionen con cómo van a llegar allí, y no sientan que tienen que estar de acuerdo con todos los demás, sobre cómo van a llegar allí, o convencer a nadie más de cómo van a llegar allí. Simplemente mantengan ese objetivo final en la mente, y sabes que no pueden evitar moverse en esa dirección, porque este es el momento de la ascensión, y es una ascensión universal, en la que todos estamos participando,
y participando por igual. Gracias, somos el Consejo de Luz de Andrómeda, y hemos disfrutado en servirles de esta manera. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.